Hola YouTube, soy Pizzahead y bienvenidos de nuevo al canal. Como sabrán, desde la última actualización, uno de los cambios implementados fue el hecho de que los botiquines médicos y paquetes de primeros auxilios no funcionan bajo los efectos de la supresión. Resumiendo los cambios, la bolsa médica no te empieza a curar hasta que el efecto de la supresión ha desaparecido, que es de aproximadamente hasta 6 segundos después de la última bala que pasó cerca de ustedes. En cuanto a los paquetes, no te es posible recogerlos del suelo mientras que el efecto de la supresión esté activo. Sin embargo, si ya has recogido uno, este empieza a curar aunque te empiecen a suprimir después de haberlo recogido. En mi opinión, estos cambios tienen una muy buena intención detrás de ellos por el hecho de querer hacer a la clase de asalto un poco más a la par de las otras, porque anteriormente el hecho de tener un botiquín en el suelo en medio de un combate podía significar aguantar incluso una bala extra, una enorme ventaja en comparación a otras clases, pero también creo que actualmente el tiempo que hay que esperar para que estos accesorios funcionen es un poco largo. Después de ver el video de SLK se me ocurrió hacer este video para proponer una forma de balancear estos accesorios destinados a la curación. El primer cambio que propondría es que, a pesar de que el efecto de la supresión durara los 6 segundos máximo después de fuego intenso, la restricción en la curación fuera solamente el 50% de la duración de la supresión. En el modelo actual, una sola ráfaga es más que suficiente para que el enemigo no pueda curarse por hasta 6 segundos y tenga suficiente tiempo para que tú mismo vayas a por él detrás de la cobertura y lo remates en lo que él espera que pase el efecto de la supresión. Con el modelo sugerido, haría de la supresión algo más útil que solo ser un efecto visual. Imaginen un hipotético caso en el que ustedes dañan al enemigo. Este regresa a cobertura, ustedes saben que después de, por decir algo, 3 segundos, el botiquín del enemigo o el de algún compañero de él empezará a funcionar, por lo que en lugar de irlo a buscar, le indican mejor a un compañero que hay enemigos con baja salud detrás de X lugar. Mientras tanto, ustedes se encargan de seguir disparando alrededor de esa cobertura, evitando que el enemigo se asome o que pueda empezarse a curar debido al efecto que están ejerciendo con la supresión, dando tiempo suficiente para que el compañero de ustedes llegue a dicho lugar y los elimine. De esta forma se propicia un mejor trabajo en equipo y una función útil para la supresión, a la vez que la clase de asalto no recibe un beneficio durante el combate porque el paquete y el botiquín siguen sin funcionar en esos momentos. El segundo cambio es el de dar una verdadera razón para usar el paquete de primeros auxilios en lugar de la bolsa de tamaño completo. En el modelo actual, el paquete de primeros auxilios cura 10 puntos cada un segundo, pero si el jugador es dañado, deja de curar. La idea es un tanto compleja. En el nuevo modelo que propondría, la cantidad de salud recuperada por segundo sería la misma, sin embargo con algunos cambios. Número 1, el efecto del paquete solo duraría 10 segundos, suficiente para curar a alguien de 1 a 100%. Número 2, los efectos curativos de este se detienen con la supresión y con el recibir daño. Esto pareciera que hace al paquete de primeros auxilios más débil, y es ahí donde entra el tercer cambio, que es el que la curación se reanudaría 2.5 segundos después de la última bala que ejerza daño o supresión, independientemente de la cantidad de supresión, en lugar de parar como lo hace actualmente con el daño. Significa que bajo grandes efectos de supresión el paquete empezaría a curar ligeramente antes que la bolsa grande. Por dar un ejemplo, imaginemos que tenemos 10 puntos de salud, tiramos y recogemos un paquete, después de un segundo recuperaríamos a 20%, pero en ese momento encontramos a un enemigo, la supresión y el daño del enemigo detienen la curación. Ganamos el enfrentamiento, dicho enfrentamiento digamos que dura 1,5 segundos, por lo que el tiempo de curación del paquete ha sido reducido ya en 2.5 segundos desde que fue lanzado. Si a esos 2,5 segundos le sumamos el tiempo de espera propuesto de otros 2,5 segundos, el paquete reanudaría su curación a los 5 segundos desde que se lanzó, siguiendo curando hasta cumplir los 10 segundos de ese paquete, alcanzando un total de 70% de salud. Con estos cambios se corregiría el punto negativo de los paquetes sin volverlos una máquina de curación infinita en toda situación, y haciendo necesario aplicar varios paquetes si el jugador está rodeado de intenso combate constantemente. También estaría equilibrada la decisión de bolsa versus paquete, ya que la bolsa te da un mayor rango de curación, no tiene límite de duración, puede curar a varios aliados al mismo tiempo y recupera más rápidamente la salud que el paquete, mientras que el paquete de primeros auxilios tendría las ventajas de poder ser lanzado a grandes distancias, empezar a curar un poco antes después de la supresión en algunos momentos y curar sobre la marcha, a cambio de una duración del efecto más limitada y una velocidad de curación más lenta. Considero que de esta manera, con estos cambios, se puede balancear de mejor manera la clase de asalto y sobre todo los accesorios para curar y en general el combate entre las clases. Díganme qué tal les parecen estas propuestas y más importante, cuáles serían las suyas, qué cambios harían. Las redes sociales como siempre están en la pantalla y en la descripción y nos vemos en la próxima.